de Ándale al Mediodía tenemos el gusto nuevamente de dialogar con Diana Metz, licenciada en nutrición. Hoy vamos a dedicarnos a los deportistas. Van variando los micros y los temas semanales y siempre son muy interesantes, así que deportistas, atentis. ¿Cómo estás, Diana? Hola, muy bien, muchas gracias. Sí, hoy deportistas, que es uno de mis grandes amores, la nutrición deportiva en sí. Entonces, hoy les traje un micro cortito, pero espero que les sirva. Hablando de deportistas, generalmente los deportistas son minorías. Lamentablemente, en este mundo en el que vivimos, tendemos al sedentarismo, a quedarnos quietos, a no hacer mucho. Pero son minorías, pero hay mucha gente igualmente que hoy por hoy intenta, aunque sea de forma recreacional, sí, que está genial, moverse y hacer diferentes actividades, caminar, correr, andar en bici, andar en roller, la actividad que sea que les guste de manera recreacional, y hay quienes obviamente lo hacen a nivel de competición, a nivel de elite. Entonces, para cada uno como que hay distintas formas de cuidarlos de forma nutricional, pero saber que todos tienen algo en común, que es esto, el hecho de hacer ejercicio y el hecho de una alimentación medianamente similar. Hay quienes necesitan mayores cuidados y quienes no tanto, pero de todas formas esa es la idea, la alimentación, cuidarla, saber que un deportista siempre tiene que comer mayor cantidad de proteínas que el resto de la población que está quieto, porque en sí el deportista lo necesita. Lo necesita para el músculo. Cuando nosotros hacemos ejercicios, ya sea de fuerza o correr o el ejercicio que sea, hay ciertas cosas que le ocurren en nuestro músculo, y que no solo es que con el tiempo nosotros vamos a tener el músculo más formado, más grande, que por ahí de los deportistas recreacionales esa es la idea, sino que saber que además de esto ocurren otras cosas de fondo. Por ejemplo, hay que saber recuperar el músculo para luego poder seguir con la actividad el otro día. Las lesiones, sí, con una buena alimentación reducimos hasta el 50% de las lesiones, o sea que es mucho. También con una buena alimentación disminuimos ciertas problemáticas que se presentan mucho en los deportistas, que son las enfermedades que por ahí no las relacionan, ¿sí? Las enfermedades del tracto respiratorio alto, sí, dolores de garganta, placas, gripe. Eso es súper común en deportistas debido a que el hecho de hacer mucho deporte y no alimentarse de forma correcta nos lleva a que nuestro sistema inmunológico se vea afectado y debilitado. Pero con una buena alimentación todo esto lo podemos solucionar. Aumentamos el rendimiento de todos los días. Entonces esto es un poquito lo que le quería comentar. Un deportista, como les dije, siempre tiene mayor cantidad de proteínas. Pero no hay que olvidarse de los hidratos de carbono, que son sumamente importantes también para un deportista, y todo lo que es fibra, vitaminas, minerales, que también lo necesitan. Por ejemplo, el hecho de necesitar más proteínas en desayuno, almuerzo, merienda, cena, no quiere decir que nos lleve a... Sé que hay mucha gente que consume la clara de huevo cruda, por ejemplo, por el tema de las proteínas. Entonces, saber que esto en sí no tiene ningún fundamento científico, y al contrario, hasta nos podemos enfermar con salmonela, que es una bacteria que puede estar presente en el huevo, no debería, pero puede estar presente. Entonces, si quieren consumir la clara, yo les recomiendo que la cocinen, debido a que la proteína no se pierde por cocción, simplemente cambia su forma, pero en cuanto al aprovechamiento del cuerpo es exactamente el mismo que si estaría cruda. Entonces, saber que también hay que desayunar bien, almorzar, ¿sí? Y depende en el momento del día, obviamente, en el que hagamos el ejercicio, saber que la intensidad y el tiempo con el que lo practiquemos, tenemos que hacer una comida antes, una durante y una después del ejercicio. Son como pilares sumamente importantes estas tres comidas. Por ejemplo, si lo hacemos a la mañana, con el desayuno suplimos la comida del antes. Si lo hacemos a la tarde, con el almuerzo ya cubrimos la comida del antes. Entonces es de acuerdo al momento en el que nosotros lo hagamos, ¿sí? Pero esta comida del antes mínimo tiene que hacer 2 horas que la consumimos, como para que la proteína en sí, todos los nutrientes en el organismo vayan digiriéndose.
Y siempre tiene que tener proteína y tiene que tener hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, de esta forma, nuestro organismo tiene el nutriente, tiene las calorías necesarias para realizar este ejercicio. Porque, por ejemplo, si yo voy 2 horas al gimnasio a hacer ejercicios de fuerza para sacar músculo, genial, pero no como nada antes, mi cuerpo no tiene energía. Entonces, la única forma que tiene para sacar energía es de la proteína del músculo. Y si yo quiero formar músculo, pero al mismo tiempo le estoy sacando la proteína, como que no estamos compensando bien la situación esta. La comida del durante depende del tiempo que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos 1 hora de ejercicio, solamente tenemos que consumir el agua propia que el cuerpo nos va pidiendo. Si a medida que tengamos sed vamos tomando agua, pero no es necesario incorporar ninguna comida. Ahora, si nosotros ya incorporamos 2, 3, 4 horas de ejercicio, como en el caso de los ciclistas, ahí sí es importante consumir bebidas deportivas que aportan hidratos de carbono, que aportan sodio, ¿sí? Y depende, por ejemplo, si son 3 horas, además de esta bebida deportiva, vienen también unos geles deportivos que son muy similares a las mielcitas que venían antes. Bueno, tienen lo mismo, hidrato de carbono en sí, o sea, y si consiguen alguna mielcita, se mandan una mielcita y ya está. Con eso suplimos el hidrato de carbono y sale mucho más barato. La diferencia es que por ahí el gel tiene cafeína y tiene otras ayudas ergogénicas que aumentan el rendimiento. Pero con consumir una mielcita, aunque sea, ya estamos súper bien, algún caramelo, algo que nos aporte hidratos de carbono en sí. Y la última comida en la que nosotros hacemos, que es la de después, esta es, como decirlo de una forma, la más importante de todas. Si no quieren hacer las otras, no se los recomiendo, pero por lo menos la última sí háganla, porque es para la recuperación del músculo. Como les contaba antes, el músculo se rompe, entonces necesita sí o sí el cuerpo recuperar esto que por dentro se lastimó, que nosotros no nos damos cuenta, pero en sí está haciendo todo un esfuerzo en nuestro cuerpo recuperando nuestras fibras musculares. Entonces la última tiene que tener mayor cantidad de hidratos de carbono, pero tiene que contar un poquito de proteínas. Entonces podemos poner, por ejemplo, una bebida deportiva, podemos poner un turrón que aporta algo de proteína con los maní, todo dependiendo de la intensidad, ¿sí?, en la que hagamos. Por ejemplo, un día que, no sé, hagamos un partido de fútbol, 2 horas, en el entretiempo, aunque sea una bebida deportiva, algo consumir como para los otros 45 minutos arrancar con toda la energía. Y a lo último, por ejemplo, que es a la noche, lo que sea, no está mal consumirse una hamburguesa casera, ¿sí?, con el pan. Ahí estamos incorporando proteínas, hidratos de carbono. Y no deja de no ser saludable porque es pan, puede ser también el pan integral, mucho mejor, no deja de ser saludable. Entonces, de esta forma nosotros nos aseguramos de darle el aporte de proteínas, de hidratos de carbono que necesita nuestro cuerpo para después, al otro día, si tenemos que seguir haciendo ejercicios, arrancar el día de la mejor forma. Y como en cada micro, luego de haber oído todos los conceptos profesionales que son los apropiados para compartir, sabemos que es tu especialidad y seguramente tenés mucho más, pero por razones de tiempo y por razones también del direccionamiento que le queremos dar al micro, no hace falta que expliquemos todo y con esto ya es suficiente. Nos vamos a centrar en el plato elegido desde Ándale al Mediodía. ¿Sos deportista? Esta es una excelente opción según la licenciada. Bien, perfecto, sí. Por ejemplo, que tengamos que hacer un ejercicio a las 3, 4 de la tarde, estamos acá en Ándale a la 1 del mediodía aproximadamente, venimos y elegimos una opción similar a esta. Un aporte de proteínas con la carne, sí, tiene algunas verduritas arriba, pero como para que vean más o menos llega hasta acá la carne, es decir, mayor cantidad de carne en el plato que de el resto de los alimentos. Esto nos va a proporcionar bastante proteína. Esta es una tortillita, tiene papa, tiene verduritas y tiene en sí huevo también, por lo tanto estamos sumando proteínas, tenemos hidratos de carbono que son necesarios para arrancar la actividad física y también tenemos alguna ensalada que nos aporta las vitaminas, nos aporta los minerales.
Esto siempre y cuando sea un ejercicio normal que estamos haciendo y no sea previo a una competición. Si es previo a una competición, podemos venir igualmente, retiramos todo lo que es fibra, acompañamos con alguna ensalada con papa, que generalmente siempre hay, alguna tortilla con papa, y sacamos todo lo que son verduras. Dayana, muchísimas, pero muchísimas gracias por estos nuevos conceptos que compartiste con nosotros. Gracias por esta sugerencia, deportistas y gente en general. La semana pasada el micro era para embarazadas. Te has referido a quienes tienen hipercolesterolemia en alguna oportunidad, a diabéticos, hipertensos. Son varios ya los micros que hemos desarrollado, desde propiedades nutricionales de alimentos en particular hasta situaciones específicas como estados de la vida de una persona, embarazo en el caso de las mujeres o patologías, y hoy enfocados a los deportistas. Si vos estás del otro lado y no sabés qué comer al mediodía, ahora ya estás informado porque todos los micros de Dayana están en nuestro canal en YouTube. Ella siempre nos va haciendo sugerencias que son justamente del orden nutricional, del orden de la salud. Y en Ándale al Mediodía tenés una oferta muy variada de platos exquisitos que compras por peso. Dos opciones tenés: los disfrutas en el lugar o los llevas hasta la comodidad de tu casa. También tenés postres frescos, opciones muy pero muy deliciosas, y tenés comida al paso. Si tenés unos minutitos, te estás yendo de vacaciones, te estás por ir de viaje, compras unos sándwiches vegetarianos, por ejemplo, y te los llevas mientras que viajas. Y así múltiples opciones desde Ándale al Mediodía.